Hola, me llamo David Subiñas y voy a explicar los aspectos que un docente de educación física debe conocer y cómo los puede aplicar al aula. Para comenzar debemos conocer el currículo. El currículo es un elemento vertebrador que define qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Este currículo se divide en los diferentes elementos curriculares, como los objetivos. ¿Qué quiero enseñar? Esto lo puedo aplicar en una sesión de baloncesto, donde enseña a los alumnos cómo botar el balón, las normas básicas para botar el balón. Los contenidos, como la aplicación de las TIC en el aula. Principios metodológicos. Siguiendo una metodología de autoconstrucción de materiales en una sesión de gimnasia rítmica, hacer que los alumnos fabriquen su propia cinta. Los criterios de evaluación, como valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás. Las competencias clave, como puede ser la social y cívica. Esta competencia clave la utilizaremos en clase valorando actitudes como el respeto, el compañerismo y la empatía, y también los estándares de aprendizaje evaluables. Estos, cada profesor tiene los suyos y los debe aplicar en clase de forma justa y honesta. Por ejemplo, si no pongo aplicaciones al aula en este trabajo, mi nota se verá mermada. Para aplicar estos elementos debemos tener unos conocimientos metodológicos que dan respuesta a cómo enseñar. Un profesor de educación física debe ser capaz de adaptar sus metodologías a las características psicopedagógicas y psicoevolutivas del alumnado. De aquí surgen las nuevas metodologías o modelos emergentes, como la autoconstrucción de materiales que hemos hablado antes, como estilo actitudinal, educación aventura, modelo ludotécnico, educación para la salud, etc. El estilo actitudinal lo llevaremos a cabo en clase en una sesión, por ejemplo, de baile, donde organizaremos a los alumnos de forma secuencial para el montaje final de un baile. También utilizaremos una metodología más antigua, que es el aprendizaje cooperativo, que todos sabremos de él, para que los alumnos puedan ayudarse entre sí con ayuda mutua, que todos puedan nutrirse de los otros. Tenemos también que evaluar, y es importante, a la par que necesario, que se pueda evaluar de forma compartida, lo primero, para que los alumnos se puedan sentir partícipes de su propia evaluación, y de forma formativa, para que se verifique concretamente que el proceso de enseñanza-aprendizaje se está realizando correctamente. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación fijados en las unidades didácticas, vamos a evaluar siguiendo unos procedimientos, como la observación sistemática, por ejemplo, valorando el trabajo diario de los alumnos, teniendo intercambios orales con los alumnos, que hagan propuestas de mejora, que haya un feedback entre el profesor y el alumno. También analizando las producciones de la clase, qué han hecho hoy en clase y cómo de bien lo han hecho, y con pruebas específicas, como puede ser una carrera de obstáculos, para ver sus habilidades motrices. Es también muy importante evaluar al docente. Esto lo podemos hacer al finalizar las sesiones y aparte lo podemos hacer con un cuestionario o con una entrevista para valorar lo que ha hecho el profesor en dichas actividades. También tenemos que tener en cuenta la gestión del aula y el alumnado, como por ejemplo están los elementos materiales. ¿Qué necesito yo para hacer una sesión de malabares? Para las pelotas de malabares. Un lugar también necesitamos, ya sea el polideportivo del colegio, o un gimnasio, o un polideportivo público. Los recursos didácticos, que es donde nos apoyamos los docentes a la hora de dar una clase. Puede ser un supuesto práctico, una unidad didáctica, un libro, etc. También los recursos humanos, muy importantes. Las personas que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alumnos, profesores y, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de un experto en Aikido que viene a darnos una clase magistral sobre judo, sobre karate o sobre su arte marcial. También los agrupamientos. Aquí vamos a volver al estilo actitudinal, que hemos empezado agrupando a los alumnos de formas más pequeñas para poder organizarnos mejor y luego hacer un montaje final con todos ellos para evaluar al conjunto de la clase. También es muy importante el contacto con las familias. Esto lo podemos llevar a cabo haciendo algún curso de hábitos saludables, de dieta equilibrada, de la importancia del deporte diario, para que haya una conexión entre familia y centro y, por ejemplo, si algún día hay algún problema, poder solucionarlo. También los profesores debemos de estar en contacto todo el rato con nuevas metodologías, en continua formación, para poder llevar nuestras clases a otro nivel. Ya sea, por ejemplo, avanzándonos en las TIC, para mantener nuestras clases de una forma actualizada. Puede ser con el Kahoot, haciendo un cuestionario o un juego. También podemos hacer nuevas metodologías y mantenerlas actualizadas todos los años. Sean metodologías propias, no centrándonos tanto en los deportes convencionales como pueden ser el fútbol, el baloncesto o dar 5 vueltas al campo. No. También podemos hacer esto
con deportes menos conocidos como el salto a la comba, el parkour incluso, también con los malabares, con el acrosport. Hay muchísimos. Y mantener las clases así para que sean más dinámicas, para que no sean monótonas, para que siempre haya algo nuevo que aprender. También tenemos que estar en contacto y estar siempre con las atenciones a la diversidad. Por si acaso algún día surge algún problema con ello, poder solucionarlo de una manera eficaz. Hacer algún curso para tener cada día más conocimientos. Y también centrarnos en la inteligencia emocional. Haciendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En una sesión yo quiero nombrar diferentes deportes y cada alumno tiene que decirnos lo que sienta cuando nombramos esos deportes. Pues ahí podemos conectar más con el alumno.